Hola, queridos hermanos y amigos de el canal de Conectados con el Cielo y el canal de Campeones de la Verdad. Un gusto saludarles, deseándoles la mejor de las bendiciones de parte de nuestro Dios, y gracias por su fiel sintonía para con el repaso del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Bueno, para mí nunca ha sido escabroso hablar sobre la sexualidad y sus aberraciones dentro de la iglesia. Para algunos es un tema difícil. Yo no lo considero así, tampoco lo considero difícil para hablarlo con mis hijos, pero tal vez la parte difícil son los tabúes y la forma de pensar un tanto retrógrada e ignorante de muchas personas. Yo creo que eso es lo que hace difícil el tema, pero hablar de la sexualidad debe ser un tema común entre nosotros, dicho y hablado en su contexto correcto. La lección de esta semana ha estado muy interesante porque se enfoca principalmente en la sexualidad mal aplicada dentro de la iglesia. Así que voy a tocar algunas situaciones que están ocurriendo dentro de la iglesia y que, bueno, si hay pecado oculto en nuestras iglesias, pues las cosas no van a marchar bien. Una palabra de oración antes de profundizar en los detalles más relevantes de la lección de esta semana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos en este canal para hablar sobre aquellas situaciones que se dan dentro de la iglesia y que tienden a distorsionar la verdad, terminan de brindar un mal testimonio al mundo. Cuando la iglesia se extravía en algunas temáticas, lamentablemente, cuando hemos recibido demasiada instrucción por parte del don profético. Así que en la lección se toca el tema de los antídotos para la inmoralidad sexual, y este es uno de ellos: la aceptación de los consejos del espíritu de profecía. Por favor, Señor, hable usted a nuestro corazón, porque usted es quien nos conoce mejor y usted es el que más interesado está en el bienestar de la iglesia. Se lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Lección número 4. El pecado en la iglesia. No debería tocarse este tema, o no debería existir este tema, pero lamentablemente el pecado ha entrado a la iglesia. No debería mencionarse entre nosotros, pero lamentablemente nuestro egoísmo, nuestra obstinación, nuestra rebeldía y nuestra separación de Jesús ha permitido que el pecado entre a la iglesia. Y esta semana se ha enfocado una situación muy particular vinculada con la inmoralidad sexual. Recordando que Pablo está señalando esta situación en Corinto, pero siempre aparecerá la pregunta: ¿estará ocurriendo también entre nosotros? ¿Por qué Corinto permitió este tipo de inmoralidad sexual dentro de la iglesia? Lo mismo deberíamos de preguntarnos hoy: ¿por qué la iglesia
es permisiva? ¿Por qué a unos se les brinda disciplina y a otros no? Son algunas situaciones que vamos a destacar en el estudio de esta semana. El texto clave para esta semana se encuentra en 1 Corintios 6, del versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Ahí está la razón por la cual este cuerpecito no es mío, es prestado. ¿Pero por qué? Porque he sido comprado con precio. Por tanto, la glorificación a Dios no solamente debe ser en el Espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos impresiona nuestro cerebro. Y esa impresión, de alguna manera, directa, indirecta, más fuerte, más débil, va a afectar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. En especial, las cosas malas son las que aprendemos con más facilidad. En algunas cosas hay que hacer un esfuerzo tan grande para aprender lo bueno, pero no se requiere mucho esfuerzo para aprender las cosas malas. Por otro lado, todo lo bueno se hace a la luz del día. Cuando te ocultas, es porque algo malo vas a hacer. Esa es nuestra naturaleza. Y esta es la lucha del cristiano. Mantener esas cosas malas bajo control. En esta semana hemos tocado el tema de la inmoralidad sexual. El autor solamente se fue por el incesto, pero el incesto no es tan común dentro de nuestras iglesias, pero sí la inmoralidad sexual. Y en esta ocasión voy a tocar algunos aspectos vinculados con ella. La mensajera del Señor dice lo siguiente en el libro Alza tus ojos, la página 14. Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos y sus juicios evitados. Como Él, debemos esforzarnos al máximo para tener la corona de la vida, que dará eterno honor a cada vencedor. No debemos contentarnos con vivir vidas inútiles. ¿Qué es la humildad?, pregunta ella. Es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. Si así fuera, mis queridos hermanos, yo no te diría, no tengas miedo a fallar, no tengas miedo a pecar. Quienes hablan así son aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado, no están en condiciones de apreciar el verdadero valor de la expiación y la necesidad de ser limpios de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo, por sí mismo y por aquellos que como él son pecadores. Si el pastor peca, yo voy a pecar también. Si el anciano peca, yo voy a pecar también. Si el líder peca, yo también voy a pecar. Si el laico peca, yo también voy a pecar. A eso se refiere la sierva de Dios, que el pecador se mide a sí mismo. El pecador nunca va a buscar medirse frente a la impecabilidad.
No, va a buscar a aquellos que piensan como Él y sienten como Él y tienen las mismas debilidades de Él. No va a buscar a los sanos, va a buscar a los enfermos. De eso está hablando ella. No contempla la pureza y la santidad de Cristo, el que está en pecado. Pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ella cita Romanos 7:9. Dios creó al hombre para su gloria. No soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. ¿Cómo yo como pastor te voy a recomendar que no tengas miedo a pecar, no tengas miedo a fallar frente a lo que ella ha escrito? Dios no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos fuera de la iglesia. No, para llevarlos al arrepentimiento, dice ella. Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. Él es demasiado puro para aprobar la iniquidad. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados y ennoblecidos. Entonces, si Dios busca esto para mí, ¿cómo te voy a recomendar yo que no tengas miedo a fallar, que no tengas miedo a pecar? No es compatible. Terriblemente, pero así es. La lección del día domingo nos habla de la disonancia entre la fe y la práctica. ¿Qué es una disonancia? Sencillo, es la falta de armonía. Un ejemplo, lo que digo contrasta completamente con lo que hago. Y algunos quisieran decirnos a escondidas una realidad que hay en sus corazones. Hagan como yo digo, pero no digan lo que yo hago. Interesante. Nos golpeamos el pecho los sábados, los días de culto. Andamos una máscara los días de culto. Pero en la semana, en lo oculto, ¿quiénes somos? Eso es lo que somos realmente. Entonces, en la lección del domingo se tocó 1 Corintios 5 del 1 al 13. Voy a resumir lo que está allí, pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Cómo debería ser el comportamiento de la iglesia a pesar de los problemas que tienen las personas que asisten a ella? Y aquí viene algo muy real. Muy real. Cuando estudiamos la fe de Jesús, cuando decidimos dar el paso del bautismo, el cuerpo comienza a reclamar a los días aquellas actividades que antes se hacían y ahora no se hacen. El alcohólico, cada vez que mira una cerveza, ve un vaso de licor, va a desear beber. El cuerpo pide lo que tiene tiempo de no hacer. Una persona promiscua tendrá el deseo de estar con una y otra mujer o una y otro hombre, como en su vida antigua, porque el cuerpo lo pide cuando ya hay tiempo que no se hace. ¿Pero por qué? La lección enfatizaba lo que ocurre en el cerebro. Las emociones se manejan acá. Los centros del placer están acá.
Y cuando ya lo que hago se ha vuelto placentero y está acá, entonces el cerebro va a demandar que eso se repita nuevamente. Pero ahora hay una diferencia. Somos de Cristo, estamos bautizados. ¿Cuál debe ser mi actitud? Muy bien. Primera de Corintios 5, del 1 al 13, se enfoca en la fornicación. Menciona un caso particular, pero más adelante se habla de algunas situaciones vinculadas con el sexo que se están dando dentro de la iglesia y vamos a mencionarlas más adelante. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es el acto sexual entre personas que no están casadas entre sí. Eso es una fornicación, ¿sí? O sea, ninguno de ellos son cónyuge. Pueden estar solteros, ambos, pero si cohabitan sexualmente, están cometiendo fornicación. Ambos pueden estar casados, él tener su esposa, ella tener su esposo, y si cohabitan ellos juntos, están cometiendo no solo fornicación, sino también adulterio. Ahora, según 1 Corintios 5, del 1 al 13, había fornicación dentro de la iglesia de Corinto, y no solamente incesto, cuando el apóstol menciona tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No solamente se estaba practicando el incesto, sino otras situaciones vinculadas con problemas o distorsiones en la sexualidad. De tal manera que eso era tan común que la iglesia estaba envanecida en eso. No se lamentaban de su situación, sino que se jactaban de ella. ¿No te ha ocurrido eso? Que a veces tus pensamientos son tocados por Satanás y Satanás te lleva a recordar pecados antiguos. Y en lugar de avergonzarte, ¿sientes placer en recordarlos? ¿Te sientes bien en recordarlos? ¿Te jactas de lo que hiciste un tiempo atrás? Eso es lo que estaba ocurriendo en Corinto. La fornicación tenía embelecida a la congregación, pero la congregación también se jactaba de que esto fuera así. Pablo recomienda: sea entregado a Satanás para destrucción de la carne y el espíritu sea salvo. Pablo está haciendo una división. El pecado está siendo vinculado por Satanás. El no cometer pecado está vinculado con el poder del Espíritu. Por lo tanto, una persona que está en fornicación, una persona que está en pecado, pertenece a Satanás, sirve a Satanás. Y por otro lado, quien trata de hacer las cosas correctamente, practicar una sexualidad limpia, pues bueno, eso viene del Espíritu. Pablo dice que un poco de levadura no va a leudar una parte de la masa, la va a leudar toda. Repito, voy a venir yo a decirte: no tengas miedo a fallar. Mi pecado no solamente me va a afectar a mí, sino que también va a afectar a toda la iglesia. Pablo recomienda no juntarse y mucho menos comer con los fornicarios. Y si así fuera, hay que salir definitivamente del mundo, es la recomendación de Pablo. Finalmente él dice: quitadlos de vosotros. Ahora, más adelante vamos a hablar de la disciplina como una actividad de rehabilitación para el pecador. Pero ¿por qué Pablo aquí está diciendo: si ustedes están metidos con fornicarios, rompan esa relación? No coman con ellos, no tengan relación con ellos, sino más bien quítenlos de entre vosotros. Considero que Pablo está aludiendo o se está refiriendo a personas obstinadas que no quieren cambiar,
personas que se sienten bien con su forma de ser y así quieren contaminar a otros dentro de la iglesia. Pablo se ve obligado a decir, bueno, quítenlos de entre ustedes. Pablo lo que está buscando es corregir la inmoralidad sexual y piensa también corregir a la iglesia, porque la iglesia de Corinto se había vuelto permisiva. Surge la pregunta, ¿está ocurriendo esto dentro de nuestras iglesias? ¿Hay fornicación dentro de nuestras iglesias? Sí. Y desde todos los niveles, pastores han caído en fornicación, ancianos de iglesia han caído en fornicación, hermanos sin responsabilidades han caído en fornicación, laicos han caído en fornicación. Este asunto de la sexualidad es el talón de Aquiles de la mayoría de seres humanos. El no haber tenido una buena educación sexual permite que haya una distorsión de la sexualidad y se caiga en cualquiera de las situaciones que más adelante vamos a estudiar y que menciona Pablo en Corintios. Entonces, ¿hay fornicaciones dentro de la iglesia? Sí. Conozco tantas experiencias y tantas situaciones que no solo he oído, no he visto, que ocurren en esas caminatas nocturnas, que ocurren en los campamentos, en las carpas de los campamentos. Nadie habla de esto. Y ya vamos a ver por qué también. Pero debemos aceptarlo. Existe en nuestras iglesias, ¿sí? Jovencitos dirigentes de conquistadores, de sociedades jóvenes, que están teniendo intimidad con sus novias. Directoras de conquistadores, directoras de sociedades jóvenes, que están teniendo intimidad con sus novios. Esto se da dentro de la iglesia. Jóvenes que están viendo pornografía, ¿sí? Jóvenes que gustan de novelas con alto contenido sexual, jóvenes que gustan de películas del cine con alto contenido sexual. Es cierto que muchos de los principios que rigen al ser humano se instruyen en casa, sí, pero la iglesia también para eso está. Y en la iglesia es de lo que menos se habla. Si ustedes agarran la carpeta de planificaciones para un quinquenio de un pastor, lo que van a ver, de un pastor de jóvenes, de un administrador de jóvenes, lo que van a ver ahí solo son campamentos. Pero es muy poco que se vean charlas de sexo, que se hable sobre los peligros del internet, las redes sociales, la inteligencia artificial. Es muy poco. Un llamado de atención para que los dirigentes, pastores, administradores de jóvenes revisen qué es lo que están incluyendo en sus programas. Deben proteger a los más pequeños de la manada y no se está haciendo. Nadie habla de la alta tasa de embarazos adventistas dentro de nuestras iglesias. Nadie menciona sobre eso. Se llevan estadísticas de otras cosas, pero no de esto. ¿Por qué se toleraba la fornicación en Corinto? Y también voy a preguntar, ¿por qué se permite la fornicación dentro de la iglesia? No en todas, pero en algunas. Vamos a responder con Corinto y voy a permitirme leer, pues sí, porque el problema es que yo lo diga, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes lo que dice el autor. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tolerante con aquel miembro incestuoso. Y no solamente el incestuoso, ¿verdad? Habían otras aberraciones. Bueno, me voy a adelantar. Había homosexualismo. Habían hermanitos amanerados.
Entonces, ¿por qué la iglesia toleraba este tipo de situaciones? Quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el autor. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, pero hoy no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el autor. ¿Por qué Corinto toleraba eso? ¿Será que un billetudo era el que estaba cometiendo fornicación o incesto? Y pues decirle algo, eso iba a significar que dejara de ayudar a la iglesia. O tal vez, como todo es permitido, y el autor menciona 1 Corintios 6:12, no evaluaban su conducta como debían, simplemente decían, no lo sabemos. Ajá. ¿Por qué se tolera la fornicación en algunas de nuestras iglesias? ¿Será que la persona que anda en pecado abierto de fornicación sea algún hermano de dinero y no le decimos nada porque si le decimos algo la iglesia va a dejar de recibir ayuda? ¿Será que el hermano de algún pastor, de algún administrador, sea el que anda cometiendo eso y tocarlo a él es meterse en problemas? ¿Y por qué se disciplina únicamente a aquellos que no comparten con la dirigencia, no comparten con el liderazgo de la iglesia? No son pudientes, a eso sí se les disciplina, se les defraterniza, pero ¿por qué no se defraterniza al hermano del pastor que anda haciendo tonterías sexuales? ¿Por qué no se disciplina al familiar del tesorero, del secretario? ¿Por qué no? ¿Por qué a otros sí, pero a los intocables no? Es lo que está puntualizando el autor de la lección. Al final de la lección, bueno, yo pregunto, ¿sucede esto en nuestras iglesias? Yo lo he visto y yo lo he vivido también. En mi iglesia local hace mucho tiempo, yo lo he visto. Los intocables, los hermanos o familiares de los pastores, no se les dice nada, se les da rienda suelta, pero que uno llegara a equivocarse, eso era tremendo. El autor pregunta al final, ¿qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? Y esta es otra situación. Confundir lo que significa rehabilitar a una persona y la aplicación del amor y la aceptación del miembro que se va. Mucha tela que cortar en esto, pero me voy a adelantar a esta situación. Vamos a hablar de ella el lunes, y es con respecto a la disciplina. La disciplina no se ve como disciplina, se ve como venganza, como castigo. Y muchas veces, la iglesia, que es la que manda en el pleno, la iglesia ha tomado a bien que el hermano X, independientemente de las raíces que tenga, sea disciplinado. Pero aparece el pastor y algunos hermanitos que comulgan con el pastor, y el pastor trata de dormir a la iglesia para que el hermanito fulano de tal no sea disciplinado. O la iglesia ha considerado que un hermano o una hermana X son inocentes, pero el pastor y sus allegados van a la iglesia y a la hora de la junta de negocios trata de influir para que finalmente la iglesia termine disciplinando o defraternizando al inocente. Ocurre dentro de nuestras iglesias, ocurre y usted lo ha visto. Que nadie lo diga es otra cosa. Yo no tengo problema en decirlo. Ya lo he dicho, no le tengo miedo a nadie, pero es la verdad. Entonces, el problema es que si nadie lo dice, y hoy vamos a estudiar por qué no se dice. Hoy lo estudiamos esta semana y vamos a ver por qué no se dice.
y se tendría que decir. Y vamos a hablar un poquito acerca del mal concepto de no juzgue. Interesante. ¿Quiénes son los que deberían liderar la iglesia? Por tradición, porque los fulanos de tales siempre han sido dirigentes de iglesia, hoy sus familiares van a asumir esos cargos. Así, esa es la gente que está acreditada para poder dirigir a la iglesia. Vean qué tremendo lo que la sierva de Dios menciona sobre quiénes son los que deberían dirigir las iglesias desde el campo administrativo, mundial y local. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Ese impartimiento de la vida de Cristo comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Ahora oigan, únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. O sea que no Chincha y Telepate va a quedar como un dirigente de iglesia. Deben ser personas realmente consagradas, aquellos que han sido enseñados en que el Espíritu imparte la vida de Cristo. El Espíritu es el aliento de la vida. Son aquellos que logran entender la santidad de Dios. ¿Cuál es el deber de la iglesia frente al pecado? ¿Callarse? La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina, y ya cita 2 Timoteo 4:2. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Al elegir pecar, niegan a Cristo. Oye eso. ¿Cómo te voy a decir yo no tengas miedo de pecar si aquel que peca niega a Cristo? Entonces te estoy diciendo no tengas miedo en negar a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Y todos aquellos que desprecian la autoridad de la iglesia, desprecian la autoridad de Cristo mismo, dice ella. Tremendo esto, tremendo. Conozco casos en donde un pastor cae en pecado con una hermana y a ella la disciplinan y a él solo lo cambian de campo. ¿Eso es justicia? ¿Es justicia eso? Conozco individuos que en su vida de pastores tuvieron una relación ilícita con alguien, procrearon hijos y ahora que ostentan un cargo grande, tratan de esconder su pecado, mandando su pecado a otro país. Yo siempre he dicho que somos tan expertos, nos hemos vuelto tan expertos para engañar a la junta de iglesia. Pero, ¿y Dios qué? La junta no tiene la capacidad de verme en el momento del hecho de pecado. Pero Dios sí. Hemos llegado a un punto tal que le tenemos más miedo a la opinión de la junta de la iglesia al hecho de que Dios me está viendo en el preciso momento en que yo estoy fornicando. Terrible esto. Ocurre en nuestras iglesias. Lo que pasa es que nadie dice nada porque, bueno, y aquí voy a decir algo que la lección no lo dice.
Si Corinto permitía esto, es porque sus dirigentes andaban metidos en eso también. Usted está queriendo decir de que si en la iglesia esto se permite, es porque los dirigentes están metidos. Bueno, saque usted sus conclusiones. Cuando un hombre es correcto, va a darle el nombre que le corresponde al pecado. Si tiene manos limpias, si tienen cola que le pisen, va a estar calladito porque no vaya a ser que en pleno le saquen el pecado que él está cometiendo también. Así de sencillo es esto. Sí, así de sencillo. Lidiando con los escándalos. ¿Y qué es lo que pasa cuando aparece el escándalo? No. Yo conocí a un anciano que era experto en volar cabezas. En mi iglesia hubo un tiempo en que fue famosa porque las defraternizaciones todas estaban vinculadas con violación al séptimo mandamiento. Cuando hacían junta de negocios ya sabíamos de qué se iba a hablar. Y nos preguntábamos a quién se van a volar hoy. Ok. Yo conocí a un anciano que volaba cabezas, pero de a montón. Pero cuando le tocó a él pagar su pecado, el mismo pecado en el que habían caído todos aquellos a quien él señalaba, quería que en secreto se manejara el asunto porque él era un líder. Oh, así deben manejarse las cosas. El que a hierro mata, a hierro debe morir. Hay malversación de fondos en la iglesia por una asociación, una unión, una misión. ¿Cómo vamos a solventar eso? ¿Que sigan robando? Estas son las partes que la lección no toca y están vinculadas con cuidado con los escándalos. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina eclesiástica? En la lección aprendimos que es la rehabilitación, que el pecador recobre el sentido común, que el pecador abandone su estilo de vida pecaminoso. Pero, ¿cómo se toma la disciplina en nuestras iglesias? Nos sobamos las manos, ¿verdad? ¡Ay, mira aquel que se la picaba de santulón, ¿verdad? Hoy es nuestro, ¿verdad? Y le dan palo, pero de agalán. Finalmente, esas almas no vuelven a recuperarse. O, si es un hermano común, y yo lo dije muchas veces cuando pertenecía a la junta de iglesia, ¿por qué cuando un hermano ha caído en pecado y se disciplina o se desfraterniza, por qué razón siempre mandamos a que vaya a hablar con esa persona que ha caído en pecado a los ancianos que nunca hicieron amistad con él, que nunca cruzaron palabra con él? Yo decía, sí está bien que vaya un anciano, pero que junto al anciano vaya el mejor amigo de esa persona. Ya al ver al amigo va a abrir la puerta. Si solo ve a los ancianos que llegan, dizque a rescatarlo y a hablar con él, cuando nunca le han hablado a la iglesia, ese hermano herido lo menos que va a hacer es abrir la puerta. Es cuestión de lógica, es cuestión de sentimientos. Pero nunca se ha visto así. En la vida particular, los ancianos le han mostrado una mala cara a este hermano. Ahora que ha caído en pecado, como es su deber restaurar, se ven obligados a ir a hablar con este hermano. ¿Ustedes creen que los va a estar esperando con una almohada? Con un garrote tal vez los va a estar esperando, porque la hipocresía sale a flor de piel. Todas estas situaciones destruyen las relaciones dentro de la iglesia. Y claro, yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Estos problemas se dan porque tanto muchos pastores administrativos
como ancianos de iglesia no saben de administración, no saben de manejo de personal, no saben qué hacer con alguien que está mal. Cuando eso se mejore, entonces el liderazgo se va a fortalecer y las relaciones van a mejorar dentro de nuestras iglesias. Dice el autor que siempre es cuestión, al hablar de sexo es algo difícil, dice él. Bueno, para mí no es difícil. En estas situaciones debemos ser fieles a las Escrituras y abordar el tema con oración y amor. Nunca debemos olvidar que nuestro objetivo es la restauración. Y él dice, la disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador. Su objetivo, ya se los había dicho, es que el feligrés recobre su sentido común y que abandone su vida de pecado. ¿Esa es la disciplina que aplicamos? ¿O nos estamos desquitando una que nos hizo hace tantos y hoy llegó esa oportunidad riquísima para poder darle con todo? Eso es rehabilitar. Eso es terminarse a un hermano. Y por problemas en nuestras relaciones y en nuestra forma de administrar y en nuestras formas de pedir un favor, es por la cual nuestras iglesias están quedando vacías. ¿Sí? No impera nuestro liderazgo, impera nuestra mala crianza y nuestro mal carácter. Y nos cuesta aceptarlo. Esa es la gran realidad. Pero debemos presentar el mal al que lo hace, dice la sierva de Dios. No debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos. Ni siquiera después que haya sido expuesto a la iglesia nos es permitido repetirlo a otros. El conocimiento de la falta de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo, y espaciándonos en estas cosas no podemos sino recibir daño nosotros mismos, porque contemplando es como somos transformados. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo, y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Página 409 del Deseado de todas las gentes. Considero que valdría la pena que revisáramos cómo estamos administrando la disciplina dentro de nuestras iglesias. Nunca olvidemos esa palabrita: rehabilitación, restauración, recuperar al hermano que se fue. Hoy fue él, mañana puedo ser yo. Ahora hablemos de la protección de la identidad de la iglesia. Yo le hubiese puesto al título lo siguiente: protegiendo la identidad de la iglesia o la imagen de los pudientes. ¿Por qué cuando un pastor cae en pecado no se hace mucha bulla y solo se remueve y se le cambia de campo? ¿Estoy protegiendo la identidad de la iglesia o estoy protegiendo la imagen de los pudientes o de los de cuello largo? Es una pregunta normal que merece que sea respondida. Los injustos, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y luego él menciona una serie de cosas. Por eso es que yo les decía de que no solamente el problema del incesto como aberración sexual era el problema de Corinto. No, habían otros más. Y aquí está, mire. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Los idólatras,
los adúlteros. No, pero yo nunca me casé. Sí, pero tuviste sexo ilícito. Eres un fornicario. Sí, yo estoy casado y traicioné a mi esposa con otra mujer. Ah, bueno, eres adúltero. Los idólatras, los que se comportan como niñas, los afeminados, hablan como niñas, caminan como niñas, que hay varios en nuestras iglesias. No se prostituyen, no tienen sexo ilícito con varones, pero se comportan como féminas y son varones. Sí, esos tipos no entrarán al reino de los cielos. Ya no digamos los homosexuales o los que se echan con varones. Los homosexuales alegan de que la palabra homosexual no aparece en la Biblia. La palabra homosexual apareció allá por 1840 y algo. No está escrita en la Biblia. Sí, pero ¿qué hace un homosexual? Que hay diferentes definiciones. Pero el homosexual es aquel que gusta del sexo de las personas que tienen el mismo sexo de él. Una mujer que le gusten las mujeres es homosexual. Un hombre que le gusten los hombres es homosexual. ¿Verdad? Punto. Tiene esa tendencia. Sí, pero la homosexualidad en su máxima expresión, ¿en qué termina? En donde una mujer cohabita con mujer y un hombre cohabita con un hombre. Y no es lo que está mencionando la Biblia aquí. Los que se echan con varones como con mujer son los homosexuales. No entrarán al reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Y por qué dice usted, hermano, que de esos problemas adolecía Corinto, la iglesia de Corinto? Porque Pablo les dijo, y esto eran algunos de ustedes. Y supuestamente, ahora no, el supuestamente yo lo agrego. Ahora, existen estos problemas de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de homosexuales, de ladrones, de avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Existen en nuestras iglesias? Sí, y en todos los niveles, en todos. Yo no estoy hablando solamente en la hermandad, no, en la dirigencia también existen todos estos males. Hace poco salió el documental acerca del primer pastor homosexual que logró jubilarse de nuestra iglesia. Entonces, ¿existe o no existe? Entonces, ¿por qué yo pongo la palabra supuestamente? Entonces Pablo dice, esto eran algunos de ustedes, pero ahora no. Supuestamente. ¿Por qué? Porque han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Ajá. Y si hemos sido lavados, santificados y justificados, ¿por qué seguimos pecando? Por eso es que digo supuestamente. Entonces, si tú, siendo lavado, sigues pecando, no, tú no te lavaste, a ti te mojaron. Si tú siendo santificado sigues pecando, tú no estás santificado. Y si tú siendo justificado sigues pecando, tú no has sido justificado. Lógico, práctico. Lo que estaba ocurriendo en Corinto es que algunos ventilaban sus problemas ante los juzgados para ser tratados por tribunales humanos, comunes y corrientes. Y Pablo hace esa crítica, ¿verdad? Y en donde menciona que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Por qué no llevar los problemas vinculados con situaciones de iglesia a líderes de la iglesia? ¿Qué tengo que andar haciendo yo en los juzgados? Seríamos un mal testimonio para la iglesia. Entonces no está bien ventilar ante los juzgados los problemas que ocurren en el pueblo de Dios. Muchas veces se recurre a esta opción porque una parte de los involucrados no cede, no quiere aceptar o aparenta ignorancia. Por ejemplo, los desfalcos de dinero o la malversación de fondos de los diezmos y ofrendas en algunos campos de nuestra iglesia.
noticias que han salido de Panamá, que han salido de Venezuela, de Sudáfrica. Sí, sí. Pues sí, si hay obstinación, pues ni modo. ¿Qué es lo que hacen algunos? Recurrir al Estado para que la vara del Estado aplique justicia. Pues, ¿por qué no decir sincero? Sí, mire, fíjense que robamos, vea. Robamos, pero lo vamos a regresar. Perdónennos. No, entonces, ¿cómo no se acepta eso? Bueno, entonces muchos tienen a bien, aunque no está recomendado, recurrir al Estado para que el Estado sea el que aplique la medida, ¿verdad? Nuestras iglesias son, o nosotros y nuestras iglesias, nuestra organización, somos una organización sin fines de lucro. Ahora, es denunciable que los diezmos y ofrendas que han sido apartados para el avance de la obra sean utilizados para prestarle a los hermanos para comprar un terreno y prestarles al tanto por ciento. Óigame, eso suena a banco. ¿Y quién hace algo? Si usted dice algo, le dan en la nuca. Yo lo digo porque no me interesa. Pero si usted dice algo, le sacan una cartita, lo disciplinan o lo defraternizan, y esa es la forma en que se va a tratar el problema. Entonces muchos hermanos molestos recurren a la justicia para que la justicia venga y meta sus manos en asuntos de la iglesia. Entonces, por eso digo yo, a veces ocurre esto porque los que han caído en ese tipo de situaciones no ceden, asumen ignorancia o se hacen los desentendidos. Bueno, se hacen los desentendidos y aquí no ha pasado nada. Y la situación sigue. La situación sigue. Entonces, ¿a quién protejo? Y entonces vienen y dicen, no, hermano, es que mire, le va a hacer daño a la iglesia que usted ventile esa situación. Ah, de veras. ¿Y el hecho que se cometió no va a hacer daño a la iglesia? ¿Ah? Que yo venga y lo ventile a las autoridades de un país, o que yo venga y como no me quieren escuchar o se hacen los ignorantes, yo vengo y lo denuncio, ¿verdad? Eso le va a hacer daño a la iglesia. No, pero ¿y el hecho que se cometió? Ese no le hace daño a la iglesia. ¿Ah? Lo que yo voy a decir sí va a promover a que los hermanos ya no den sus diezmos y ofrendas. No, pues sí, pero ¿y el que robó? ¿Y el que manoseó? Ese no va a desmotivar a los hermanos porque sigan dando diezmos y ofrendas. Este es el problema. Este es el problema. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, que la dirigencia le quiere ver cara de no sé qué a uno. Y es triste decirlo, pero cuando ya se topan con gente académica, ahí las cosas ya cambian o piensan meterse con usted. La aplicación de disciplina debe ser pareja. Al hermano Jaime lo vamos a defraternizar por esto, pues que lo publiquen en el periódico, por mí no hay problema. Sí, pero cuando uno de ellos caiga, también debe ser publicado en el periódico. ¿Por qué unos sí y otros no? Eso es aplicar justicia. A eso nos enfoca el autor de la lección. Ya saben de que a él le pagan, él es un trabajador de la organización y él no va a decir lo que yo estoy diciendo, porque estaría mordiendo la mano de sus amos. Yo no vivo de esto, pero sí puntualizo algunas situaciones que he leído que han ocurrido en algunos campos, y es esa falta de aceptar. Ya vimos lo que dice lo que dijo la sierva del Señor. El que no está consciente de su pecado no puede estar pensando en la sanidad. La primera condición para que usted acepte un medicamento es aceptar que usted está enfermo. Pero me molesto cuando alguien con justicia está señalando mi pecado y no lo quiero aceptar. Ah, no, ahí está el problema. Y otra situación que quiero mencionar acá es con respecto a la crítica. Cuando usted está chuleando la camisa de alguien, usted está criticando su camisa. Mire qué bonita le queda esa camisa, mire qué bonita le queda la corbata. Usted está haciendo una crítica.
emitir un juicio sobre algo, eso es una crítica. ¿Ve? Ahora, el problema es utilizar el error de una persona para destruirla. Eso sí está mal. El problema es, o la crítica que no es válida, es aquella que se aplica a un líder que está actuando correctamente, a un administrador que está actuando correctamente, a un pastor que está actuando correctamente. Usted viene y trata de criticarlo, usted está haciendo mal. Y cuidado que se le pueden caer las manos. Pero por señalar a un corrupto, por criticar las medidas déspotas y el mal proceder que realiza, por eso no me van a caer las manos. Si es verdad lo que usted está diciendo de fulano, la verdad es la verdad. Entonces lo que no está bien es hablar mal de alguien que está actuando correctamente. Esa crítica sí no es válida. Esa es una crítica destructiva. Es un mal testimonio que muchas veces es producto de la venganza. Entonces, en todo momento debemos proteger la imagen primeramente de Dios, ¿verdad? Es lo primero. Y aquí quiero hacer un llamado a los administradores, a los pastores, que hagan un buen uso del diezmo y las ofrendas. O sea, a veces la iglesia señala y puntualiza cosas por el mal proceder de ustedes. Entonces, antes de meter el garfio y jalar la carne, lo grueso, deberían de pensar de que la imagen del Señor se pone por el piso. Después pensemos en la imagen de la iglesia. De igual manera, usted, hermano, hermana de la iglesia. Sí, usted que tiene un amante, usted que anda fornicando, usted que anda adulterando, usted que anda haciendo cosas que están fuera de la ley de Dios. Acuérdese que usted está denigrando la imagen del Señor y la imagen de su pueblo. Si aquí nos vamos todos, no es cuestión de pastores y administradores, aquí nos vamos todos debemos velar por proteger la identidad. Primero, la imagen de nuestro Dios y segundo, la identidad con nuestra iglesia. Sí, a mí me duele cuando hablan cosas que pues se están dando dentro de la iglesia. Pues si soy adventista del séptimo día, ¿cómo que no me va a doler? Entonces debemos tener ese cuidado, pues. Cuando vamos a litigar y a ventilar problemas de la iglesia, a juzgar, pues es doloroso. La gente que debería de estar diciendo que somos un espectáculo al mundo y somos pueblo sabio y entendido, que estén diciendo ahí que no, hombre, si estos son fornicarios, mira, esto aquí se están divorciando porque el esposo se metió con otra mujer y una hermana de la misma congregación. Imagínate, o sea, oír ese tipo de comentarios no está bien. Esos hermanitos y hermanitas que en las redes sociales se desnudan, esos hermanitos, hermanitas que pertenecen a grupos gay de Facebook y todo eso, o sea, están denigrando la iglesia. ¿Cómo van a evangelizar? Después, mira, este es el que aparecía allá en la... O sea, había alguien, quizás sea un mal consejo, no sé, pero había alguien que cuando conocía a alguna cipota que andaba metida en cuestiones que no eran, esta persona llegaba y le decía, mira hija, si no te querés someter a la disciplina del Señor, pues está bien, allá va a ser vos y Dios, va, pero no digas que sos adventista. Y quizás no debería decir esto, pero está bien, hermano. O sea, si usted cree que lo que está haciendo es correcto, está bueno, pero no diga que es adventista. Pues sí, si ya no quiere esconderse porque quiere mantener su pecado abierto, está bien, pero por lo menos cuando vaya para la iglesia, escóndase. Que no lo vinculen con la iglesia, porque es una vergüenza para la iglesia y para el Señor, ¿verdad? Entonces, practiquemos la honestidad. ¿Sí?
Acuérdese que independientemente del cargo que usted ostente, usted puede decir que se va a salvar, ¿verdad? Sí, pero allí en Primera de Corintios aparece la listita de gente que no se va a salvar. Ahí está, Primera de Corintios 6 del 1 al 11. Ahí está la listita. Usted decide. El miércoles creo que hay una cita. Debiéramos cuidar, dice la sierva de Dios, Cada día con Dios, página 272. Debiéramos cuidar los intereses de los demás como de los propios. No valoramos el alma como debiéramos. Tendríamos que unirnos en una gran hermandad y ubicarnos donde podamos soportar las faltas de los otros con toda paciencia y humildad, tratando de compartir las cargas de los demás. Y yo quisiera agregarle a esto, mis hermanos, cuando un hermano de la iglesia falla, y cuando digo hermano de la iglesia, me estoy refiriendo a administrador, pastor, anciano, líder, laico y hermano que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Cuando un hermano falla, ¿cómo debo tratarlo? Trátelo como que fuera el mejor amigo suyo que tiene en la iglesia y ha caído en pecado y a usted le duele. Y usted más que nadie está interesado en restaurarlo. Pues así también trate al hermano con el que usted no se lleva y ha caído en pecado. Trátelo como que si fuera su amigo y las cosas van a estar mejor. Sigamos el consejo de la sierva de Dios. Cuidémonos unos a otros. Pero hagamos lo posible de actuar correctamente. Pero si hay inmoralidad sexual en la iglesia, así como lo hubo en Corinto, ¿cuál es el antídoto para curar esa inmoralidad sexual? Muy bien. Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 8 dice que la voluntad de Dios es, número 1, nuestra santificación. Como yo siendo pastor te voy a decir que no tengas miedo de cometer pecado. Como yo siendo pastor te voy a decir de que jamás vamos a dejar de pecar en esta tierra. Cuando la voluntad de Dios, según Pablo, es nuestra santificación. Por eso tenemos que apartarnos de fornicación, dijo él. Tercero, debemos tener a nuestra esposa en santidad y honor y no en pasiones de concupiscencia. Allá el esposo quiere tener relaciones sexuales con su esposa, así como él miraba en las películas pornográficas cuando andaba en el mundo. Y eso es tener en honor a la esposa y en santidad. No, eso es tenerla en pasión de concupiscencia. Hay un libro bien bonito, Testimonios sobre la conducta sexual, escrita por nuestra hermana White. Un libro muy lindo. Y solo menciono una parte que me impresionó tanto. Cuando un hombre se casa, pues sí, porque cualquier problema es no casarse. Entonces, como no puedo vivir sin mujer, me voy a casar con alguien, ¿verdad? Pero la voy a someter a que me complazca como yo quiero. Dice la sierva de Dios que eso es pecado. Tremendo. Lean ese libro con testimonios sobre la conducta sexual, el adulterio y no me acuerdo qué otra cuestión. Es un libro pero interesante. Y allí es donde toma sentido lo que ella dijo, de que muchos fueron sepultados vivos cuando se bautizaron. Porque todavía andamos esa concupiscencia encima. No agraviar la voluntad de Dios, que no agraviemos ni engañemos a nuestro hermano. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación.
¿Cómo te voy a decir yo que no tengas miedo de cometer pecado? ¿Verdad que no es compatible? Bueno, ojalá me lo puedan entender. ¿Por qué Corinto permitía todo esto? Corinto había mal interpretado el concepto de libertad cristiana. Así como el cuerpo puede comer de todo, de igual manera el sexo no se lo vamos a negar a nadie. Así pensaban los corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo Pablo. Y te lo voy a poner sencillo. Es bueno y rico comer sandía. Sabroso. Es la sandía es la fruta más bella para mí. ¿Me es lícito comerla? Claro que sí. ¿Pero qué no me conviene de ella? Que en un ratito yo me coma 2 sandías grandes y hermosas. Ahí sí estamos mal, ahí me voy a enfermar. ¿Me es lícito comerla? Sí, pero no me conviene comer mucho tampoco. Todo debe ser con medida, ordenadamente y honestamente. Entonces, los corintios tenían un mal concepto, un concepto distorsionado de la libertad cristiana. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Puntual. 1 Corintios 6:11. Hemos sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu. Número 2, 1 Corintios 6:15. Somos miembros de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. No puedo hacer lo que yo quiero. Él es la cabeza. Y número 3, 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo. Estas 3 cosas son el antídoto para la inmoralidad sexual. Intimidad con Cristo. No hay más. Cada cristiano, dice la sierva de Dios, reflejemos a Jesús, página 142. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo cristiano? Aprender. Debe educarse. ¿Cuál fue la clave de Enoc para no pecar? Educar su mente y su corazón, dice la sierva de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer cada cristiano? Debe aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. Dios les ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y para su gloria. Qué bonito esto. Y finalmente vamos a hablar un poquito de el matrimonio y la soltería. Con respecto a 1 Corintios 6, 19, 20 y 1 Corintios 7, del 1 al 9, muchos malinterpretan a Pablo. Dicen que Pablo tenía algo contra el matrimonio. No. Veamos el contexto, dice el autor, porque Pablo contesta así. Habían problemas sexuales en Corinto. Entonces, si usted, querido hermano, si usted, querida hermana, es de aquellos que no puede estar sin varón, o si no puede estar sin hembrita, cásese. Cásese. Pues sí, no puede estar sin mujer y ahí está viendo pornografía. No se queme, cásese. Esa es la recomendación de Pablo. Pero teniendo en cuenta no unirnos en yugo desigual. Y hermanos, y especialmente si hay jóvenes que me escuchan, o hermanos adultos que puedan contárselo a sus hijos o a sus jóvenes, una persona que no es adventista del séptimo día es un incrédulo también. Cuando Pablo dice de que no debemos unirnos en yugo desigual, no se está hablando de católicos. Aquí entran también los evangélicos. Toda persona que no comparte tus mismos principios es un yugo desigual. Bueno, es más,
Hoy en día, hasta tu propio prójimo adventista es yugo desigual. ¿Por qué? Porque ya no creemos lo mismo. Si tú eres una jovencita conservadora que fuiste criado en el adventismo correcto, te casas con un chico adventista liberal, tu matrimonio va a ser un desastre. Porque tú le vas a decir a tus niños que no bailen y él les va a decir que sí. Y ellos, bueno, no estamos en la misma iglesia. Ahí viene la confusión. Hoy en día hasta nuestros propios hermanos adventistas son yugo desigual porque no creemos lo mismo. En este sentido, búscate una persona que comparta lo mismo que tú compartes. Si eres un adventista liberal, pues bueno, cásate con un liberal. Si eres conservador, cásate con un adventista conservador. De lo contrario, estás en yugo desigual también. Pablo responde en el contexto entonces de la inmoralidad sexual de Corinto. Él no está en contra del matrimonio y nos recomienda huir de la inmoralidad. Y el autor dice que por ahí se le pudo haber cruzado la historia de José. La historia de José, queridos jóvenes, no ha sido dejada por gusto en la Biblia. Por tradición, las mujeres de los militares son chulas. La mujer de Potifar ha de haber sido, pero un monumento de mujer. Y José un cipote, en la plena juventud, en la plena energía y potencia sexual, y ahora viene la tipa, y me imagino que se le ha de haber desnudado. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Mira, yo no puedo hacer esto porque estás linda, estás chula, pero no puedo hacer esto porque yo soy adventista del séptimo día. Tradúcelo tú. Soy hebreo. ¿Eso es lo que le importaba a José? Oh, que mira, es que yo no puedo porque yo soy pastor. Soy líder de iglesia, no puedo hacerlo. Muchos lo son y lo han hecho. Muchos son adventistas y lo han hecho. No puedo cometer este gran pecado ante Dios. ¿Qué era lo que le importaba a José? Dios. Cuando una tentación sexual aparece para destruir tu matrimonio, si tú te pones a pensar en la carne, tú vas a llegar a la conclusión y vas a decir, bueno, esta me ha tratado tan mal y merece que me la baje. Este ha sido grosero conmigo y merece que me lo baje. Cuando tú piensas en la humanidad, tú estás en terreno fértil para caer en un pecado sexual. Pero cuando tú te pones a pensar y le dices a Satanás, ¿qué culpa tiene el Señor de que yo caiga en pecado? ¡Ay! Las cosas son diferentes. No puedo hacer esto porque no le agrada al Señor. Esa debe ser la actitud. No el humano, sino a quien te debes, a tu Dios y Salvador. El autor al final de esta lección hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos, como iglesia, protegernos de las opiniones aberrantes acerca de la sexualidad que domina la cultura? ¿Quién puede darle los mejores consejos a mis hijos sobre sexualidad? Y yo te voy a dar una respuesta. La Biblia y el espíritu de profecía. Tú le puedes preguntar a un pastor, tú le puedes preguntar a un anciano, tú le puedes preguntar a un líder o le puedes preguntar a un laico como yo, hermano Jaime, ¿y qué tan corta puedo usar yo una falda? ¿O qué tan pronunciado puede ver mi escote? Bueno, si yo tengo ratos de querer ver tus senos, yo te voy a decir que no hay ningún problema, puedes usar el escote más corto que puedas.
Si yo llevo tiempo deseando verte las piernas y tú me haces esa pregunta, yo te voy a decir, no te preocupes, ponte la más cortita que puedas. La respuesta que buscas no debes encontrarla en un hombre. La respuesta que buscas está en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Por qué no vamos a ir primero? ¿Por qué le vamos a preguntar primero al humano? Porque el humano nos va a decir que sí. Más si quiere ver pechos y quiere ver piernas, te va a decir que sí. ¿Por qué no vas a la Biblia de una vez? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que sea de buen nombre, en esto pensar. ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? La mensajera del Señor te amplía estos consejos en mensaje para los jóvenes. Hermanos y hermanas, no solo es la reputación de la iglesia la que debemos proteger. No solamente es la imagen de un pastor, de un anciano, de un laico, de un hermanito de la iglesia, hermanita de la iglesia, es la que tengo que proteger. Es la imagen de Dios en primer lugar. Es el nombre de Dios en primer lugar. Si estás cometiendo un pecado sexual, si estás fornicando y dices ser adventista del séptimo día, recuerda que estás tomando el nombre de Dios en vano y es un mandamiento. Y si es un mandamiento y lo estás pisoteando, estás cometiendo pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Queridos hermanos líderes y que administran, cuando alguien peque, veámosle con ojos de compasión. Sigue siendo un alma para el reino de los cielos. No seamos déspotas para administrar la disciplina. No lo hagamos por venganza. Pidamos la dirección de Dios y en amor administremos la disciplina. Y queridos hermanos y hermanas, no busquemos el pecado. Busquemos hacer bien todo para el Señor y todo para nuestros hermanos. Protejámonos unos a otros. Si las cosas son ciertas, entonces con corazón contrito, vengamos al Señor y tratemos de restaurar corazones. Pero no hagamos ver mal al Señor ni a su pueblo para que otros nos hablen mal de nosotros. Ve, y dicen que tienen la ley. Ve, y dicen que son buenos en esto, y dicen que son buenos en lo otro. No permitamos que se denigre la imagen del Señor, ni que se denigre la reputación del pueblo del Señor, que ha sido comprado con gran precio. Meditemos en esto. Perdóname si he sido sincero. Perdóname si he puntualizado cosas que ocurren en nuestras iglesias en todos los niveles. Pero lo he hecho para que nos demos cuenta que no somos inmortales y que no somos intocables. Somos humanos y cometemos errores. Pensemos en el Señor y hagamos lo mejor para el Señor. Es mi deseo y oración. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.